¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer para mí poder estar el día de hoy con ustedes. Soy el licenciado Manuel Oyarzábal y el día de hoy vamos a tener una clase respecto de los contratos. Vamos a abordar generalidades, vamos a ver qué son, realmente para qué nos sirven, qué tenemos que tener mucho cuidado, cuáles son los puntos que no debemos de dejar pasar, ¿vale? Entonces, primero entendámoslo desde el punto más lógico que existe. ¿Qué es un contrato? El contrato es un acto mediante el cual dos personas nos vamos a obligar a ciertas cosas. Pueden ser sobre una propiedad, sobre a lo mejor realizar una actividad o no realizar alguna actividad, ¿vale? La definición como tal del contrato la vamos a encontrar en el artículo 1793 del Código Civil Federal. Esta definición, el código la define como el convenio entre dos o más personas que transfiere o crea derechos y obligaciones, recibe el nombre del contrato, ¿vale? Entonces, es muy importante que primero entendamos la lógica. La definición como sea está en la ley y en todo momento la vamos a poder consultar. Lo importante es que entendamos mucho por qué es importante el contrato, para qué me va a servir, cuáles son las ventajas o desventajas de no tener un contrato, ¿vale? Porque en ambos puntos puede darse. Hay muchos contratos que nos piden una formalidad para que se considere que están bien hechos o que tengan validez. Ahorita vamos a abordar un poquito más sobre eso, pero lo que quiero que entendamos primeramente es la importancia. En este caso, el contrato en muchos o en prácticamente todas las situaciones va a ser un medio probatorio, ¿ok? Porque es mediante el cual las dos personas nos obligamos. Ojo, yo puedo decir, es que él se obligó que me iba a dar $1,000,000 por mi carro. Yo no lo dije, él dice que sí. Bueno, entonces es cuando se tiene que acudir ante una instancia legal con mi contrato y decirle, ¿qué crees, amigo? Que aquí me firmaste, entonces tienes que cumplir a lo que te obligaste, ¿ok? Entonces, vamos a ver primero lo que son partes del contrato. Es decir, ¿cómo se va a dividir un contrato? ¿Qué tengo que visualizar en un contrato? Todos esos aspectos, digámoslo. Entendamos la parte principal del contrato como la cabeza o proemio del contrato. Les voy a poner el ejemplo en un contrato de arrendamiento. En el contrato de arrendamiento va a empezar la cabeza o proemio que dice: se celebra el presente contrato de arrendamiento entre una persona llamada tal, en su calidad, por ejemplo, de arrendador, y por la otra parte, otra persona en su calidad de arrendatario, respecto sobre el bien inmueble ubicado en tal, ¿no? Esto es algo o una leyenda que vemos en todos los contratos. Siempre se pone esta leyenda, ¿no? Que es el título del contrato, la cabeza o el proemio, como lo quieran entender. Realmente es importante visualizar el por qué se debe de llevar esta parte, ¿no? Siguiente, siempre va a haber las declaraciones. Estas declaraciones es la información sobre cada una de las partes. En este caso, cuando es entre dos personas, digamos, físicas, siempre dice que declara llamarse tal y tal, ser de nacionalidad mexicana, mayor de edad, con domicilio en tal lugar. Esto es la parte que llevan las declaraciones. En este caso, por ejemplo, cuando es entre una persona física y una persona moral, en esta parte de las declaraciones es donde dice, a través de su representante o apoderado legal, esta empresa está haciendo en este momento, se va a obligar a través de este representante legal, quien en las declaraciones manifiesta que las facultades no le han sido ni revocadas ni modificadas hasta el momento de la firma del contrato. Por eso es muy importante, porque se debe de realizar bajo protesta de decir verdad, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos ya las declaraciones, podemos pasar en muchos o en algunos contratos. Hay abogados que meten la parte del glosario. El glosario realmente es una parte informativa para dejar claro, preciso, a qué me refiero con ciertas
con ciertas peculiaridades, ¿no? Digamos, les pongo un ejemplo, que se pusiera la TIE, ¿no? Que es la tasa de interés interbancario de equilibrio. Para no estarlo poniendo todo el tiempo, se pone TIE, se entenderá que es la tasa de interés, lo que les acabo de mencionar, con la intención de hacerlo más entendible y no estarlo poniendo todo el tiempo, esa leyenda tan extensa, ¿vale? Entonces, después de las declaraciones, vamos a pasar al clausulado. Este clausulado es la parte fundamental, es la parte principal del contrato, porque es el contenido obligacional a la que ambas partes nos vamos a comprometer, ¿ok? En este caso puede ser tan extenso como se quiera, o sea, aquí no hay, la ley no nos dice cuántas cláusulas podemos poner, que deben de ser 3, 5, 10, no importa, pueden ser las que sean. Pero es muy importante precisar que este clausulado sí debe de cumplir con ciertas características o peculiaridades. Por ejemplo, les pongo este ejemplo primero. Déjenme borrar. Esta cláusula la van a llevar todos los contratos. Es decir, el por qué estoy firmando este contrato o para qué, cuál es la función, ¿ok? Digamos, le voy a poner un ejemplo muy claro. En el contrato de arrendamiento, el objeto es que la persona llamada arrendador entrega en ese momento el inmueble ubicado en tal dirección para que la otra persona llamada arrendatario lo ocupe, es decir, goce de ese inmueble, tenga el uso, ¿ok? Esto a través de una contraprestación, en este caso que es el pago de la renta. Es decir, yo ya estoy diciéndoles ahí para qué es ese contrato. Es muy sencillo, digo, en la compraventa es la compraventa del carro tal, identificado con ciertos números, placas, número de serie, en fin, cualquier esta situación, es decir, el porqué de nuestro contrato, ¿ok? Después vamos a pasar a, por ejemplo, otro sería la jurisdicción. Es algo que mucha gente luego no entiende, porque cuando ya hay mucha terminología, empiezan como eso, ¿para qué? Eso, híjole, es que no sé qué estoy firmando, me preocupa. En este caso, por ejemplo, la jurisdicción es que en caso de que haya alguna controversia o incumplimiento por alguna de las partes, lo vamos a discernir o vamos a dirimir este conflicto ante una instancia judicial, en este caso un juzgado, ¿no? En esta parte la jurisdicción es el lugar, independientemente de que lo podamos estar firmando, por ejemplo, en Ciudad de México, que en caso de alguna controversia, esta situación se va a dirimir en los juzgados de a lo mejor de Puebla, ¿no? Por decirlo. Eso se puede hacer, es perfectamente claro y la ley lo regula. Otra parte que debe de ser muy fundamental que lleve el contrato es el plazo. Es decir, por ejemplo, en el contrato de promesa. El contrato de promesa, de promesa es el contrato mediante el cual una persona se obliga a la realización de un contrato posterior para que podamos celebrarlo. Es decir, esto, y es un error que pasa muy común, la gente dice, es que ¿sabes qué? Va a haber un contrato de promesa respecto de un inmueble, pero ahorita te doy dinero. Ya ahí en ese momento ya no es un contrato de promesa, ya se vuelve contrato de compra-venta. Porque la ley lo regula, así tal cual no lo menciona, que la compraventa se perfecciona cuando hay acuerdo entre cosa y precio, aun y cuando la primera no se haya entregado, ni la segunda se haya satisfecho, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí porque, digamos, en el contrato de promesa, como se los comentaba, tenemos que celebrar un contrato, a lo mejor de un contrato de compraventa definitivo respecto de un inmueble. Entonces por eso es muy importante el plazo, y esto es algo que muchas personas no regulan bien, dejan mucho a la ambigüedad. Pues vamos a celebrar un contrato, ¿cuándo? No, pues no lo pusimos, ya hay un problema, ¿no? Porque en este caso yo no puedo demandar a mi contraparte en caso de un incumplimiento si no está incumpliendo en nada, ¿no? Entonces, por eso es muy importante. Por ejemplo, en el caso del arrendamiento, ¿cuál es la vigencia o el plazo? La vigencia va a ser de 1 año, ¿no? En este caso la ley también lo regula, que es el plazo mínimo para cuando es casa habitación, ¿no?
En este caso los contratos, pues les digo, pueden ser muchísimos, pueden ser clasificados, por ejemplo, en este caso en la materia. Tenemos que hay contratos en materia civil, mercantil, administrativos, y laborales. ¿Por qué es importante visualizar esta diferencia entre cada uno? Porque claro, todos son un contrato, todos, pero ojo, en donde empieza a ver la diferencia, por ejemplo, en el contrato civil va a ser entre dos personas. Por ejemplo, les pongo la compraventa. La compraventa a lo mejor de un carro, ¿no? Que es algo que a lo mejor muchas personas dominan o tienen conocimiento porque alguna persona o uno propio ha vendido un carro en algún momento, ¿no? Esta parte la va a regular el Código Civil. En este caso, en la materia mercantil, por ejemplo, es en un acto de comercio. Esto debe ser obviamente entre comerciantes y esto lo va a regular el Código de Comercio. Es muy importante visualizarlo y tener esta diferencia muy clara, porque digamos que si yo firmé por ejemplo, un contrato laboral y voy y lo demando ante un juez civil en materia mercantil, pues me lo van a desechar. Entonces puedo tener problemas en cuestión de que se me pase el tiempo para poder ejercer o pedir ya sea el cumplimiento forzoso, ya sea la rescisión por incumplimiento o en fin, cualquier situación que sea allegada a esta parte, ¿no? Porque tiene que haber una situación que generó ese problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la parte del contrato laboral, en esta parte hay una ley que es la Ley Federal del Trabajo que regula toda esta parte, ¿no? Otra parte que hay que tener son los elementos del contrato. Elementos, en esta parte aquí hay dos cuestiones que debemos tomar en cuenta. Son los elementos de existencia y validez, ¿ok? Esta parte voy a hacer aquí un poquito más dinámico en esta parte para que la podamos entender muy claro, ¿vale? Por ejemplo, en la parte del objeto, es que el objeto mediante el cual estamos celebrando ese contrato, por ejemplo, les ponía una compraventa, debe de estar dentro del comercio, debe de ser algo debe ser lícito para evitar tener problemas el día de mañana con que nos puedan demandar la nulidad del contrato porque falta algún elemento, ya sea de existencia o de validez, ¿no? Por ejemplo, la capacidad. Les voy a poner aquí un ejemplo que puede ser muy sencillo. Digamos que una persona menor de edad realiza un contrato de compraventa respecto de un automóvil, ¿ok? Chavo tiene 15 años y firma su contrato. Ese contrato va a ser inválido, se puede demandar a validez porque él no tiene la capacidad jurídica para poder obligarse, ¿ok? Entonces, por eso les digo, puede ser que el contrato esté bien hecho, puede ser que el contrato cumpla con los elementos de existencia, pero si no tenemos esta parte de los elementos de validez, vamos a tener un problema el día de mañana, ¿ok? Entonces, como se los comentaba al inicio de la clase, un contrato no debe de tomarse a la ligera, porque es un medio probatorio mediante el cual vamos a poder garantizar el cumplimiento de una obligación para nuestra contraparte. Les comentaba, si el contrato está mal hecho el día de mañana, pues sí, vamos a poder demandar, a lo mejor no lo admiten, pero si nuestro contrato está mal hecho, vamos a tener un problema, ¿no? Porque miren, en esta parte el contrato puede ser de diferentes tipos. Hay contratos que tienen que ser por escrito, forzosamente. Hay contratos que son verbales, hay contratos que son tácitos y el contrato, ahorita ya en esta actualidad que tenemos, el contrato electrónico. Por ejemplo, se los voy a esquematizar de esta forma. El contrato por escrito, por ejemplo, es el de la compraventa. El de la compraventa tiene que ser por escrito cuando es de bienes inmuebles y
debe de ser ante fedatario público, en este caso el notario, para que pueda dar fe y legalidad de que todo se está llevando conforme a la ley, ¿ok? Porque no podemos llevar un contrato verbal porque va a ser muy complicado, porque a lo mejor no se satisfacieron las necesidades o las cualidades que requeremos mínimas para esta situación. Por ejemplo, en el contrato tácito, es decir, en esta parte de que no se entiende que se realizó, el ejemplo muy claro y muy sencillo es cuando uno va a la tienda, agarra por ejemplo un refresco, deja el billete, la otra persona agarra el billete y nos da el cambio. Ahí hubo un contrato, fue una compraventa, pero no necesitamos sacar fírmame este contrato porque te voy a adquirir en este momento una Coca-Cola, nada que ver, ¿ok? Por eso es que hubo un contrato tácito, hubo una compraventa sin necesidad de que fuera verbal, simplemente con la pura intención, la exteriorización de la voluntad, que fue yo doy el dinero, él me lo recibió, se entendió que se perfeccionó la compraventa y hubo ahí un acuerdo tácito. Por ejemplo, en el verbal, esto sí nos ha llegado a tocar en un arrendamiento que ha sido verbal. ¿Sabes qué? Se lo presté a mi primo y me daba 1,000 pesos. Ok, para poder demandar, primero vamos a tener que acreditar que existe ese contrato, para que después podamos requerir a la otra persona el cumplimiento o bien el desalojo de la propiedad, que es en muchas ocasiones algo que nos pasa, ¿no? Pero ojo, hay que tener cuidado porque cuando es un contrato verbal, no podemos garantizar. A lo mejor yo digo, es que él me lo rentaba el inmueble en 1,000 pesos, cuando no, tal vez era en 15,000. Ojo, entonces ahí tienen un problema porque vamos a tener que acreditar con mayor problema todo lo que estemos nosotros manifestando, ¿vale? Por último, les quería comentar esta parte. ¿Qué es lo que pasa en el contrato cuando una de las dos partes está incumpliendo? ¿Ok? Se los manejaba así muy sencillo. Por ejemplo, cuando yo firmo un contrato privado de compraventa con otra persona y esta persona el día de mañana me dice, ¿qué crees? Ya no te quiero vender. Es muy importante precisar en el contrato, en la cláusula, que haya una pena convencional. Es decir, si la otra persona no me quiere vender su carro, no me quiere vender la casa, o no me lo quiere entregar, o en fin, por ejemplo en el arrendamiento, si esta persona no se sale al momento de que yo le requiero el inmueble conforme a la cláusula que hayamos puesto, porque se cumplió el plazo, porque hubo una causa de rescisión, ¿qué va a pasar si una de estas dos partes incumple? Esta es la pena convencional, es decir, es una cantidad que debe ser en dinero para que esta persona, digamos, le duela el incumplir, ¿no? Por ejemplo, en una compraventa, si el día de mañana no se formaliza el contrato porque tú te echaste para atrás, en ese momento tú me vas a dar a mí a lo mejor 100,000, 200,000 pesos, la cantidad que sea, ¿vale? Por eso nuevamente les quiero comentar la importancia de un contrato, no debe de dejarse a la ligera, ¿vale? Entonces, pues miren, por el momento sería todo de mi parte. Fue un gusto poder estar aquí con ustedes. Soy el licenciado Manuel Garzábal. Muchas gracias.